Bueno, muchachos, les iba a mostrar en qué íbamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, bueno, esto es lo que les iba a mostrar hoy. Vamos a trabajar sobre la lista de todos los libros, mientras les hablo de pendejaditas que me gustan. La lista de todos los libros. Si tú le das clic al filtro de todos los libros, quiero que me muestres solo los libros que están prestados. Si le das clic y le dices, ok, dame la lista de los libros que están disponibles, te debe mostrar nada más uno. Este botoncito que me pirateé de Material. Y esta es la vista de cuando no hay libros. Y esto es cuando no tienes libros prestados, ¿no? Entonces, empty list, empty borrow list. Entonces, siguiendo el delay de 30 segundos, está bien culero. Está bien culero. ¿En qué sentido? ¿En la pantalla o el audio? ¿A qué te refieres con el delay de 30 segundos? El chat está en slow mode, solo puedo escribir cada 30 segundos. Eso es cool, eso discútelo con nuestro moderador, el señor Cacos Pro. Mira, le quitó el slow. Muchas gracias, señor Proaño. Pero bueno, siguiendo el approach que teníamos, dentro del fichero de views vamos a tener un fichero que nos va a decir un archivo dentro del fichero views que sea para esta ruta. Y lo mismo, no vamos a importar React desde React. Y vamos a crear nuestro factory de una vez. Le vamos a llamar list book view factory. De momento el servicio no nos interesa tanto, pero esto lo que va a hacer es regresar un nuevo componente que vamos a llamar list book view. Y ya. Y esto lo que va a hacer es regresar de momento solo una sección que tenga el texto list view. Ok. Y vamos a exportar esta parte. ¿Alguien ha visto al señor Tonatiu por algún lado? Viva el spam del bueno. Así es, señor Komoto, que viva el spam del bueno. Y como ya habíamos dicho, entonces en el router vamos a hacer toda esta magia. Vamos a crear aquí un nuevo route. En este caso va a ser con el path igual a diagonal. En este caso, este va a ser add y este va a ser el normalito de toda la vida. Y aquí vamos a poner al list book view. Y bueno, toda la monserga que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? List book view es igual a list book view factory. Obviamente hacemos el import. Y listo, de esta forma. Esto lo tengo corriendo. Que de hecho, señor Komoto, el paquete que me pasó hace rato, ¿para qué lo necesita? Cuénteme eso. En lo que se instala y empieza esta cosa. ¿Para qué lo necesita? Un paquetón. Porque tenemos 15 años, me lleva la... Ok, list view, aquí está. Entonces voy a poner esto en modo mobile. El señor Komoto me pasó este paquete, pero no estoy muy seguro para qué sirve. Action Creators. Sé que se llama... ¿qué? Redux
React TypeScript Guide, pero... Ah, no, espera, no es este. Bueno, quién sabe, ya no me acuerdo. Me pasó un paquete, bueno, no recuerdo cuál. Entonces ya tenemos seteado nuestra vista. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar uno de nuestros átomos, que de hecho es una de nuestras moléculas. Vamos a utilizar el backnap bar. Y aquí vamos a poner el backnap bar. Y vamos a utilizar nuestro container. Este es un back2. Este back2 no estoy seguro de dónde debería redirigirnos, porque técnicamente este no es un back2. Este es un menú que de momento vamos a dejar como ahí. ¿Por qué no usar import React from React? ¿Te refieres a esta parte de acá? A ver. Sigue funcionando. Esto de aquí, la razón por la que yo hago el import as es porque mientras estaba trabajando con uno de los clientes, TypeScript nos daba problemas si lo importábamos de esta forma. No estoy muy seguro. Y no recuerdo muy bien el por qué, pero sé que tiene que ver con el rollo ese de compatibilidad entre módulos. Pero pues lo puedo cambiar, no pasa nada. Replace all. Y ya, no pasa nada. Ajá, sí, no pasa nada. Suggestions, ¿no te gusta esto? Usage with TypeScript. Ay, ¿qué hice? ¿Te refieres al uso de Redux con TypeScript? Overview. Sí lo he usado, pero... Sí lo he usado, parecido a esto, pero siguiendo de la mano... siguiendo de la mano React Docs, React Redux Docs. Redux Docs. Siguiendo Redux Docs. Utilizando Reducer Bundles. He usado algo parecido. Entonces, aquí ya notamos un problema, y es que si bien nos funciona el backnap bar porque tiene el mismo estilo, no es compatible 100%. De momento lo vamos a dejar así porque me da flojera como tratar de resolver esto ahorita. Quiero avanzar en esta parte. Entonces, vamos a... ¿Cómo se llama este término? Procrastinar un poquito. Y vamos a utilizar nuestro container de toda la vida, que ya nos agrega el padding a los lados para que ya no tengamos que hacerlo nosotros. Y en nuestros átomos yo tengo mi texto, pero no tengo mi title. Entonces lo único que voy a hacer es importar style components. Y aquí voy a crear simplemente un h2 a partir de style components y la misma monserga, ¿no? Vamos a tener un font size y un rem, que en este caso creo que es 1.2 rem. Vamos a tener un margen de 0 de momento y vamos a tener un found family font family de Arial de momento, porque ya no sabemos esta. Y vamos a exportar nuestro título. Ok. Redux Docs. That turns me on. Oh, sí, hermano. God bless ya. Y vamos a poner nuestro title aquí precisamente. En este caso nuestro title es list books, book list. Y lo mismo.
¿no? Title nos está llorando a importar. Pum, listo. Y ya con eso tenemos nuestro title. Bonito, ¿no? Y ahora lo único que necesitamos es nuestra lista de libros. Para esto tenemos dos opciones, ¿no? Para esto tenemos dos opciones. La primera es que hagamos in place aquí toda la magia, tipo, no sé, ¿qué les gusta? Books.map. Hagamos el books.map aquí. Suponiendo que tenemos los books almacenados en algún lado. Utilizando un use state. De esta forma. Y aquí lo hagamos in place. O podemos hacer un componente que se llame book card list y le pasemos aquí los libros de esta forma, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué estoy usando un factory? Me estaba preparando la cena. Ok. ¿Cuándo una charla intro a BIM y cómo ha cambiado tu vida? Personalmente, ¿cómo me ha cambiado la vida? Primero la pregunta de Joaquín. ¿Por qué un factory? En este caso... mira, yo ya tenía hecho un title, lol. En este caso, por ejemplo, en la parte de aquí tenemos un register book view factory. Este view factory va a funcionar con un servicio. Pero aquí nosotros lo que estamos aplicando es el principio de inversión de dependencias. Básicamente, en lugar de hacer que en este archivo yo directamente importe el servicio, yo creo un factory de la vista que acepta el servicio y me regresa... ¡Ay! Nos morimos, muchachos. Nos morimos. Y ya volvimos. ¿Qué pedo? Ya volvimos, muchachos. Ya volvimos. Ya volvimos. Ahora sí, ¿qué onda? Technical difficulties. Sí, technical difficulties. Los chinos. Son los chinos. Culpen a los chinos. Son los chinos, amigos. Son los chinos. Digo, ahorita que regrese Joaquín le respondo su pregunta. ¿Dónde está Komoto? Bueno, para responderle pregunta de Komoto, de cómo me ha cambiado la vida BIM y por qué debería usarlo. Personalmente a mí me gusta muchísimo. Y más que me haya cambiado la vida es el hecho de que si eres sysadmin o si te toca conectarte a servidores, es la única cosa que está instalada básicamente universal en todos los ambientes. Y más allá de si es más allá de si me ha cambiado la vida o no me ha cambiado la vida, para mí es como un minijuego. O sea, es como aprender nuevas cosas de BIM es como... Vamos a ver qué tan lejos podemos llevar esto de ser holgazán. Pero si quieren una introducción a BIM, le pueden decir a Tonatiu o le pueden decir a Rubén. Rubén tiene un problema. Rubén tiene instalado BIM en su navegador. De manera que él no usa el mouse para navegar. ¿Who is Rubén? El cubano que está casado con una rusa, sin albur. Ese vato es mouseless, ese vato no usa el mouse. Ese vato de plano utiliza enteramente BIM en su navegador. Entonces, para responder a la pregunta de... Joaquín, este register view utiliza un servicio. Pero si nosotros importáramos directamente ese servicio, estaríamos acoplando estos dos módulos.
Es más, nosotros tendríamos que saber cómo funciona el Book Memory Service. Y el Book Memory Service es un factory function que nos regresa un objeto llamado, un objeto que cumple con la interfaz Book Service. El detalle aquí es que de momento este módulo está en memoria porque no tenemos una API. Y si el día de mañana nosotros quisiéramos reemplazar este módulo en memoria por una versión live que utilice llamadas HTTP, nosotros ya no tenemos que preocuparnos por esa parte, debido a que estamos utilizando el principio de inversión de dependencias. En lugar de importar los módulos correspondientes, nosotros nos simplemente dependemos de que alguien nos pase un módulo que cumpla con esta interfaz. Obviamente debe haber alguien que se encargue de inicializarlos. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí creo el register book view. Llamo el factory y le paso la instancia del Book Memory Service. Si esto lo fuera yo a reemplazar por lo que sea, digamos, HTTP Service, solo tengo que cambiar el import y esta línea de aquí. Y nuestro register book view no se enteraría de este cambio. Al final del día, como estos dos objetos deberían en teoría cumplir la misma interfaz, es como si el cambio fuera transparente. Sí, Avi dice que usa un gorro ruso. No es técnicamente 100% original. Es un gorro que compraron sus papás en Rusia, pero es de souvenir, ¿no? Ah, mira, Maru está conectada chateando con la bandita. Entonces, vamos a aplicar el mismo principio aquí. Solo que de momento nosotros todavía no estamos recibiendo el servicio. Pero justamente eso íbamos a hacer, ¿no? Ahora este vato está llorando porque no está obteniendo no está usando los libros ni la función setBooks. Entonces, de nuevo, vamos a nuestros servicios. Y en nuestros servicios creamos no, ya tenemos el Book Memory Service. Entonces aquí, en lugar de llamar Register Book, vamos a crear una nueva función que se va a llamar getList o getAll. Le vamos a llamar getList porque quiero que nos regrese un array. Entonces esta función lo que va a hacer es regresarnos una promesa de una lista de libros. Tiene sentido, ¿no? Y en este caso nosotros lo que vamos a hacer es almacenar internamente una lista de libros. Y lo único que vamos a hacer es regresar esta lista de libros. Esta mismísima lista de libros. De esta forma. Y aquí necesitamos decirle que tiene que exportar getList. Ahora, esto de aquí nos va a llorar. Y nos va a llorar de forma bien divertida. Porque nos va a llorar porque nos va a decir que este objeto que estamos regresando no cumple con la interfaz de iBook Service. GetList no está presente dentro de la interfaz, entonces lo único que vamos a hacer es agregarlo. Aquí le vamos a decir que todos los objetos que cumplen con la interfaz iBook Service tenga la propiedad getList. Va a ser una función y lo que va a hacer regresar es una promesa con una lista de libros. Ahora, el detalle aquí está en que cuando nosotros registremos un libro, tenemos que agregarlo. Entonces vamos a llamarle new book. Lo voy a asociar esto de aquí y voy a hacerle un push a la lista de libros para agregar este nuevo libro y voy a regresar el nuevo libro de esta forma. Ahora getList me sigue llorando. ¿Por qué me sigue llorando? Me dice que estos tiempos son incompatibles. Ok, y es porque aquí no le puse los corchetes para indicarle que es una lista. Cosas de la vida. Voy a matar esto y lo voy a volver a comenzar. Porque TypeScript.
exacto. Así es como todo, exacto. Ay, se rompió. Bueno, y ya con esto, books as assigned, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, aquí es donde ya vamos a aplicar de nuevo ese concepto, ¿no? Este factory va a recibir un book service que cumpla con la interfaz iBook service. Y ahora yo en el router, cuando inicialice el servicio, ahí, ¿qué hice? Lo tengo que pasar. Entonces voy a crear un book service que va a ser un objeto y va a ser el resultado de la ejecución de esta función. Y ahora voy a pasar esta instancia como argumento a estos factories y pum, seguimos funcionando. Corrige el const books. No. No, como todo. No. Si te refieres a corregirlo de esta forma, sí. Ay, ¿qué hice? Si te refieres a esto, a utilizar el iBook corchetes en lugar del as, está bien. Si te refieres al let, no. Discúlpame, pero no. Constante quiere decir que es constante resignación. Ah, hola Magali. Who uses let anyway. Te sorprendería la cantidad de generados en esta vida que utilizan let en lugar de const. Hola Magali. ¿Por qué const y no let? Bien, en este caso, const lo que quiere decir es que es constante a reasignar la variable. Si yo aquí abajo digo books es igual a esto, el compiler me va a llorar y me va a decir, oye, no puedes asignar books porque es una constante. Pero, yo puedo modificar el objeto o el array al que esta función, este objeto o a esta variable está apuntando. Entonces yo puedo hacer, como es un array, yo puedo hacer push, puedo hacer pop, puedo hacer concat, porque no es inmutable el objeto, no es constante el valor como tal, sino la referencia que apunta a ese valor. El valor puede ser mutable. Me da urticaria. Sorry, const for the win. Immutable for the win. Sí, immutable for the win. Solo que en este caso, como tenemos un estado interno, debido a que tenemos un closure, no podemos seguir la inmutabilidad al 100%, al pie de la letra. Si quisiéramos seguir la inmutabilidad, cada vez que yo agregara un nuevo libro a la colección de libros que yo tengo, yo tendría que regresar un nuevo objeto a partir del factory. O sea, tendríamos algo por el estilo de esta forma, ¿no? Aquí tendríamos books y diríamos que sería por defecto un array vacío. Si nosotros no le pasamos nada y si quisiéramos registrar un nuevo libro, entonces nosotros tendremos que decir promise.resolve y tendríamos que entonces regresar una nueva instancia de Book Memory Service con los libros actuales y más el nuevo libro que estamos creando de esta forma, ¿no? Pero esto es un overkill y sería muy complicado para el consumer, para la persona que está trabajando con esto, porque tendrías que hacer un unwrap del objeto, lo cual no queremos. Entonces esto ya no nos interesa. Ok, entonces ya agregamos getList. Ya agregamos getList y vamos a nuestra view. Y aquí lo que vamos a hacer es crear, vamos a hacer un uso de un efecto. Los efectos son interesantes en React, principalmente por la forma en la que funcionan. Hay una plática muy buena de Michael Jackson, no ese Michael Jackson que están pensando, es un desarrollador de React. Y la forma en la que él explica los efectos en React es que tú tienes que pensar en ellos en estados de sincronización. Cuando utilizamos clases,
pensamos en stages, pensamos en un life cycle, en todas las etapas por las que pasa un objeto o un componente de React a lo largo de su vida. Se monta, recibe propiedades, se renderiza, se actualiza, va a recibir unas propiedades, se desmonta, ¿no? Y cada uno de estos stages tiene una función que se ejecuta en ese stage. Con los efectos no ocurre eso. Con los efectos tú lo que haces es decirle, tu función de aquí que estoy pasando, esta función de aquí, se va a ejecutar siempre y cuando la lista de datos que yo esté pasando aquí cambie. Esta función de aquí se sincroniza con el estado de este array. Si este array está vacío, a lo largo de la vida de nuestra aplicación, nada va a generar que este array cambie. Por ende, esta función no se va a volver a llamar nunca, más allá de la primera vez que se llama cuando se monta el componente o cuando se renderiza el componente. Pero si yo agrego alguna variable aquí, cada vez que esta variable cambie, esta función aquí se va a tener que volver a ejecutar porque esta función está sincronizada con esta variable. Entonces, cuando se pasa el array vacío, se ejecuta una sola vez cuando se monta por primera vez este componente. Al utilizarlo de esta forma, sería como si trabajáramos con un component dit mount, ¿no? Entonces, en el component dit mount es donde generalmente nosotros hacemos el data fetching. Entonces, lo voy a poner aquí como referencia. Entonces aquí voy a mandar a llamar al servicio, ¿no? Igual a bookservice.getList y después voy a llamar setBooks data, de esta forma. Ahora aquí tengo que poner una wait y esta tiene que ser una función asíncrona. Para poder usar async y await tiene que ser una función. Para poder usar await tengo que hacerlo dentro de una función asíncrona. El único problema que tiene useEffect es que no acepta funciones asíncronas como argumentos. Ya me voy, bebé. Eso es hermoso. Un besito, Joaquín. Que estés bien. Gracias por darte una vuelta por el stream. Entonces, esta es una cosa que no me late de los efectos, y es que no aceptan funciones asíncronas. Entonces, hay dos soluciones para esto. La primera es tomar esto de aquí, cortarlo, pasar una función común y corriente y después volver esto una IFI, una función que se ejecuta a sí misma de esta forma. De esta forma. Okay. Y con esto ya solucionamos este detallito. Ok. Y ya cuando... De hecho voy a hacer un console log de esto para que puedan ver los datos, ¿no? Console.logData. Y con eso ya solucionamos el problema de que nuestra función asíncrona, que nuestro efecto useEffect no acepta una función asíncrona. La otra solución es simplemente volverle una función con nombre o simplemente usar promesas, pero qué flojera usar promesas. De momento el servicio no tiene nada, entonces simplemente voy a poblar un ejemplo y vamos a poner como name lo que el viento se llevó, y el autor no me interesa mucho quién haya sido, solo estoy poniendo este libro aquí porque lo banearon por al parecer ser racista. Y bueno, lo que el viento se llevó, la secuela, obviamente, Electric Boogaloo, creo que se escribe de esta forma. Y el tercero, que se va a llamar lo que el viento se le llevó, Reloaded, de esta forma. Aren't IFI evil things? No, como tal las IFIs no son malas. Simplemente tienen sintaxis muy fea. Ese es el único problema. El único problema fue que son feas, ¿no?
Pero no dejes que orgullo y prejuicio. No dejes que tu orgullo y tu prejuicio como otro te hagan tachar de feas estas funciones o de malvadas, ¿no? Recuerda que los estándares de belleza son impuestos por el heteropatriarcado machista opresor vampírico. Entonces, no te dejes llevar por eso. Entonces, ok. Tenemos lo que el viento se llevó, tenemos lo que el viento se llevó, Electric Boogaloo, y tenemos Reloaded. Komoto está lleno de prejuicio, solo malvadas. Pues no dejes que ese prejuicio se imponga sobre ti, Komoto. No dejes que ese prejuicio se imponga. Entonces, ya cargamos nuestra lista de libros. Ahora solo hay que renderizar. Y esta es la parte en la que les comentaba que podemos poner los cosas aquí in place. Tipo books.map. Book return deep book.name me parece que era. Ahí está. O podríamos colocarlo en un componente. Lo vamos a colocar en un componente, pero ahorita vamos a explicar más un poquito cómo lo vamos a hacer. Esto tiene que ir dentro del container, por cierto. ¿Por qué explicit return? Pues nada más, por sintaxis no tiene por qué estar ahí. Ahora, React se está quejando, React está llorando de que cada hijo debería tener una key única. Bien, aquí está el detalle. Todo el mundo ha escuchado hablar del famoso Virtual DOM de React, ¿no? Pero el Virtual DOM no es algo que tú puedas acceder como tal, es una abstracción, es una forma de pensar. Bueno, internamente sí hay una implementación como tal de Virtual DOM, ¿no? Pero nosotros como desarrolladores no tenemos acceso a ella, entonces solo pensamos en ello en términos de abstracción. Entonces, la forma en la que funcionaba hasta hace poco, hasta la versión 16 de React, del Virtual DOM, es que cada vez que nosotros queríamos generar un cambio en el DOM, modificar un elemento, agregar un elemento, lo que sea, lo que se hacía era generar una copia del DOM. Y después, a partir de esta nueva copia, aplicábamos los cambios. Básicamente el principio de inmutabilidad. Y después lo que hacía React por debajo era tratar de reconciliar esta nueva versión del DOM con la versión antigua, lo que se conoce como la etapa de reconciliación. Entonces, para hacer eso, React lo que hacía era buscar los cambios mínimos necesarios que se tenían que hacer para que esta versión nueva del DOM, para que esta versión vieja del DOM se parezca o llegue a ser esta nueva versión del DOM. De nuevo, los cambios mínimos necesarios. Ok. Y en esta etapa de diffing, de diferenciación entre una y otra, ocurre un bug muy interesante. Cuando React trata con listas de elementos, React necesita poder identificar esos elementos como elementos únicos. A pesar de que, por ejemplo, si yo tengo un estado del Virtual DOM, ¿no? Donde tengo 3 elementos en la lista. Y en la siguiente etapa, en la siguiente versión, yo tengo de nuevo esos 3 elementos. React no tiene forma de saber si lo que yo hice fue dejar los elementos de la lista intactos, o si yo los borré y los volví a pintar desde cero, o si son los mismos elementos. Entonces, para esto, React requiere que nosotros hagamos este paso extra, ¿no? Este paso extra de agregar un key para poder identificarlos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo los mismos elementos, es decir, tengo 3 elementos, y estos elementos, digamos, tienen un texto, cuando yo reviso las llaves, puedo ver que si 2 elementos, a pesar de que tienen el mismo texto, tienen llaves diferentes, son elementos diferentes. Y obviamente hay un proceso de tratar de identificar cuáles fueron los cambios que ocurrieron entre estos elementos, ¿no? Entonces, para esto es el rollo de la key prop. La recomendación es que nosotros jamás en la vida utilicemos un índice o un valor posicional para esta llave. Genera ciertos bugs bastante curiosos. Si alguna vez les tocó hacer la aplicación de notas con 2.0, en la aplicación hay un edge case
que siempre les pone donde ocurre este problema al utilizar los índices para indicar la uniqueness, ¿no? La unicidad. Lo único, no sé cómo decir uniqueness en español, de un elemento. ¿Cómo saber si el elemento es único o ese elemento es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a usar como aquí, vamos a utilizar el ID del libro, porque no es un valor generado a partir de un índice, ¿no? De esta forma, me parece. ¿Ok? ¿No está llorando o no está llorando? ¿Ok? Y entonces ya React no me está llorando, no me está gritando, no me está diciendo nada. Bien. Ahora, voy a crear un átomo. No es un átomo, es más bien una molécula, más que un átomo. Aunque técnicamente también podría ser un componente. Pero bueno, es una molécula. Ahora, hay algo que aquí que me está molestando y es el hecho de que ya tengo cosas de UI, por ejemplo, átomos, componentes, moléculas y vistas mezcladas con cosas del dominio, modelos y servicios. Aunque técnicamente servicios es parte de infraestructura. Entonces lo que vamos a hacer es reestructurar un poquito. Si fuera la misma aquí, pero el texto cambia, React lo renderiza todo. No, React lo único que haría sería notar que la única diferencia que hubieron entre los dos elementos fue el texto, entonces renderizar el nuevo texto. ¿O por qué no es bueno el index? ¿Por qué no es bueno el index? Ok, te doy un ejemplo muy sencillo. En Trello, por ejemplo, tenemos una lista de elementos. To do. Ay, esta no era. Uy, ¿qué hice? ¿Cómo elimino esto? Ok, aquí. Ok. Ok, te doy un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo 3 elementos, ¿no? En este caso, yo tengo 3 elementos. Y los 3 elementos son exactamente idénticos para React. Es decir, los 3 son un div que tienen el text to do. Si yo decido poner aquí una crucecita para darle archivar o eliminar, el to do que va a tratar de eliminar va a ser basado en el índice, ¿no? El problema de esto es que como está tratando de eliminar basado en el índice, si usamos el índice incorrecto o si es una operación asíncrona y hubo una race condition, es decir, necesitamos que el estado de la aplicación no cambie en lo que termina esta aplicación síncrona. Si necesitamos que eso ocurra, que tenga este comportamiento, y de hecho en ese inter entre que se termina la aplicación asíncrona, alguien modifica esta lista, ya nos fregamos, ¿no? Y es algo que nos pasaba con la aplicación de 2.0. Al estar basados en índices, te escribías en un input y el texto te aparecía en el otro. O borrabas un índice, borrabas uno de los to-dos y no se borraba el que tú querías. Entonces, es un bug medio raro, que tiene sentido, ¿no? Pero es un bug que se puede eliminar con algo tan sencillo como utilizar IDs en lugar de posiciones. Digo, no sé si esta explicación sea sencilla o más confusa, pero de preferencia utiliza IDs en lugar de índices, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dividir nuestra aplicación en 3 cosas, ¿no? La vamos a dividir en dominio, la vamos a dividir entre UI y la vamos a dividir entre... No, los vamos a dividir entre esas 2 de momento. Si necesitamos una tercera capa, luego la agregamos. Entonces todo lo que tiene que ver con UI, como componentes, átomos y demás, se va para allá. Vamos a mover también nuestras moléculas de esta forma. Y nuestros modelos se van para allá. Y nuestros servicios se van para allá también, de esta forma. Y no solo eso, nuestros estilos que estaban por aquí también se van a UI de esta forma. Un commit quizá. No, mamá, no voy a hacer commits. No voy a comitear. No voy a comitear, ¿no? Y obviamente nuestras views se van a quedar ahí. Los voy a dejar ahí de momento. Cállate, Komoto. Oiga, no le griten a Komoto, ¿no? Pero básicamente es eso.
voy a mover todo a UI y voy a mover todo a dominio. Voy a dejar views ahí porque no sé muy bien todavía cómo encaja. Sé que view en otras arquitecturas quedaría dentro de la carpeta de infraestructura, pero me da hueva, ¿no? Digo, esto no es arquitectura limpia como tal, pero sigue varios de los principios de arquitectura limpia, ¿no? Entonces, se los voy a poner en el canal para que le echen un ojito. Tiene un libro bastante bueno también que se llama Clean Architecture. Y explica precisamente la arquitectura y principios de arquitectura. Está muy bueno, se los recomiendo. Échenle un ojito. Digo, lo pueden checar en LibGen también, digo, si les gusta la piratería. Por favor, Twitch, no me cierres el canal. Y aquí lo pueden descargar. Entonces, digo, si les gusta la piratería, adelante. ¡Ay! Se rompió. Sí, ya. Y si tienen toda la lana, porque son como Komodo y que pertenecen al 600K Master Race, pues adelante. ¿Qué archivo es? No metí las moléculas. Mira. Mira, curioso. Ok, cool. Entonces ya tengo esto aquí un poco más separado por dominio, UI y views. Sí, ya lo tengo un poquito más separado. Ok, perfecto. Entonces voy a matar esto y lo voy a volver a empezar. Y a ver qué tal nos va. Ok, y ya sigue funcionando. Entonces voy a hacerle caso a Komodo. Está bien, no te enojes, Komodo. Y voy a comitear. Hay una guía que yo les recomiendo que utilicen. Es la guía de estilos de commit de Angular. Aquí está Git Commit Message Conventions. Si usan Google, les va a aparecer el primer resultado, pero DuckDuckGo medio vale para puro cacahuate a veces. Y básicamente ellos utilizan en Angular esto porque a partir de los commits generan changelogs. Entonces tienen un reader por ahí que inspecciona este elemento y inspecciona los commits y genera un changelog a partir de eso. Pero básicamente tienes un tipo, tienes un scope, tienes un subject y necesitas más información, agregas un body y un footer. Y si han utilizado Gitflow, se darán cuenta de que el tipo sigue más o menos la convención de Gitflow. En Gitflow tú tienes ramas a partir de ciertas cosas, ¿no? Tienes feature branches, tienes release branches y tienes hotfix branches, ¿no? Esto también se los voy a poner por ahí si nunca se lo habían leído. Entonces Angular toma este concepto y lo expande. Estoy jugando Splatoon 2. Pues luego lo checas. Entonces, la guía de Angular toma como este concepto y lo expande un poquito, ¿no? Entonces tienes el commit que es para un feature, tienes el commit que es para un fix, tienes el commit que es de documentación, de estilos, refactor, test y short que es maintenance, ¿no? Y el scope es básicamente componentes, ¿no? En este caso, location, browser y demás. Y tienes un subject, si necesitas más cosillas, ¿no? Entonces vamos a seguir un poquillo ese commit style guide. Vamos a comitear. Generalmente la recomendación que yo doy, que no estoy siguiendo ahorita y que como tú me estás reclamando, es la idea de pensar tus commits como unidades de trabajo. Al pensar en tus commits como unidades de trabajo, puedes enfocar
en qué demonios estás haciendo. Vuelves tus commits más granulares también. Y de paso, si hay que hacer backtracking de la historia, ver en qué momento cometimos un error o en qué momento hicimos un cambio, es mucho más sencillo cuando tienes un commit enfocado en una tarea que un commit con 20.000 cosas como lo que estamos haciendo ahorita. No lo hagan, por favor. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es hacer un feature. Y estamos trabajando sobre book list. Y ya. Entonces lo que yo hice fue agregar book list view. Actualizamos el book service to support get list. Y lo que hicimos fue mover UI and domain related tiers into sub tiers. Y yo creo que ese ya es un mensaje de commit más o menos decente. Digo más o menos decente, ¿no? No hagan esto, por favor. ¿No? ¿Es pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Cero? ¿Nothing? Komoto está troleando. Rainy Day, solo Komoto. Ok, perfecto, bien. No hagan esto, por favor. No hagan esto. Esto que estoy haciendo, no lo hagan. Entonces ya tenemos esta parte. ¿Y qué dice Komoto? Quiero un timeout. ¿Komoto, quieres un timeout? ¿Qué estás haciendo? Haciéndote caso y quedar mal frente a todos. Muchas gracias, Komoto. Si quieres un timeout, Komoto, nos podemos tomar 5 minutos. ¿Quieres que te cuente la historia de cómo terminé descalzo en la Sierra de Guerrero con los normalistas de Ayotzinapa cuando tenía 19 años? ¿Eso quieres, Komoto? ¿Eso te prende? Para eso vine, bebé. ¿Qué dicen, chat? ¿Les cuento la historia o pura verdura? Commit first. Ya comité, vato. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de mí, vato? Cuéntame. ¿Qué más quieres de mí? Ya lo hizo, Komoto. Por eso decimos que eres un mal amigo, Komoto. Por eso no te respeto. Se murió mi conexión, sorry, no lo vi. Fuck it, voy a mover views aquí ya. Me hiciste enojar, Komoto. Se acabó. Ya no quiero. Ok, bueno, vamos a terminar esto y ya les cuento mi historia, porque es una historia que llevo prometiendo ya desde hace un rato. Entonces, ¿qué necesitamos? Para empezar necesitamos una molécula. Le vamos a llamar book card, porque súper original. ¿Estás conectado con cable, Komoto? No, al parecer no. Entonces vamos a importar React desde React. Y vamos a crear el componente book card porque es súper originales. Y ya, y lo vamos a exportar. Ahora, esto es un simple... De momento esto va a ser un simple div porque no necesitamos nada de esas cosas fancies de accesibilidad. Aunque técnicamente deberíamos hacerlo. Pero Tonatiuh es el experto en accesibilidad. Entonces... vamos a importar Style Components. Y lo que vamos a hacer es crear un book cover, que va a ser una imagen a partir de Style Components. Y lo que va a tener es simplemente un width de 25, no sé, 100 píxeles, por poner un ejemplo. Y va a tener un ancho de 100 píxeles, por poner un ejemplo. Y va a tener un background color de momento gris, porque no nos interesa tanto. Luego nos enfocamos en arreglar esto, ¿no? Esto va a ser un átomo, obviamente, y va a estar colocado en su correspondiente archivo. Y ya. Ahora, aquí vamos a poner un div. Vamos a poner otro div porque me gustan los divs. Y aquí vamos a poner un H3 que tenga el nombre del libro.
Ah, maldita sea. No me importa, es el Books Router. Va a tener el book name. Y obviamente el book name lo vamos a obtener de aquí. Ah, maldita sea. ¿Qué dice Komodo? A ver. Perhaps. Perhaps. Entonces, de nuevo, necesitamos agregar una interfaz para indicarle que necesitamos recibir props y que queremos hacer type checking de eso. Entonces vamos a crear una interfaz aquí. Y esta interfaz va a tener un libro, obviamente, de tipo que va a cumplir con la interfaz iBook. Y tenemos que aquí indicarle que a este componente este componente va a ser un FC, un function component, y que va a utilizar estos props. Y listo, ya debería estar la magia. Ahora voy a poner aquí un div, de nuevo. Voy a poner un h2 y aquí voy a poner el book.name de esta forma. Y listo. No debería haber mucha magia. Aquí voy a poner un p que tenga el book.authorName. Y bueno, con eso ya debería ser todo. Voy a tomar mi vista, que es la que está aquí. Y aquí, en lugar de hacer el div, voy a decir book card. Y le voy a pasar el book directamente. De esta forma. Ok. Y porque a Julián digo, a alguien le molestaba el explicit return, lo voy a volver implícito de esta forma. Bookart is not defined. Eso es obvio. Lo voy a importar. Y no pasa nada. Ok. Y ya está funcionando. Ahora creo que un H2 es demasiado. Entonces le voy a poner un H3. No me interesa tanto. Ok. Y ahora lo único que necesitamos hacer es hacer que estos vatos estén alineados. Tenemos dos opciones. La primera es hacer la magia negra de los millennials, que es algo que he notado con mi carnal. Al parecer no les gusta utilizar displays, entonces vamos a recurrir a la solución sencilla, solución fácil de los millennials. Book card container va a ser un div que va a tener display flex. Que de hecho creo que esto, ¿se acuerdan que ya habíamos hecho algo parecido? Container. Ya habíamos hecho algo parecido, ahora que lo recuerdo. En los átomos teníamos un... ¿Dónde está esta cosa? ¿Se acuerdan cómo le pusimos a esta cosa? Aquí está. Le llamamos align content al vato. Lo que voy a hacer es moverlo a un átomo. Era algo del align, exactamente. Era el align content. Que lo voy a renombrar simplemente align. Porque tiene más... Tiene más sentido. No. ¿Qué estoy haciendo? Espérate. Ahí está. Tiene más sentido. Le voy a llamar simplemente align. Align. De esta forma. Entonces, aquí, en lugar de que se llame align content, se va a llamar align. De esta forma. Ahora me va a llorar, le voy a decir que me lo importe. Sí, ¿no? Ok, se llama align. Ya habíamos hecho esto del align, entonces no pasa nada. Aquí lo vamos a utilizar en el book card y vamos a tener que hacer la magia negra. Align. Y ahora tenemos que decirle, oye, align, ¿puedes darme soporte para más cosas? En este caso, ¿qué era?
¿Qué eran los props que recibía? Ya no me acuerdo. Justify value. Justify value. Ok, justify. Era justify. Entonces aquí le vamos a decir que nos los justifique en el start, me parece que era. Era algo de la line, sí. Ok. Listo. Ok. Ok, y ahora ya está funcionando, ¿no? Ahora el único problema es que tenemos este detallito de que al ser flex items, los elementos dentro de un flex container, si nosotros no les decimos que utilicen medidas fijas, Flexbox va a tratar de chocarlos. Entonces, tenemos dos opciones. Aquí podemos utilizar unidades relativas, es decir, utilizar porcentajes. Y la otra es utilizar la magia de CSS Calc, que es una de mis features favoritos de toda la vida. La función calc nos permite, adivinen qué, calcular medidas. Entonces podemos decirle, ok, quiero que me calcules el 10% menos el 30 píxeles, ¿no? Entonces, en este caso en particular, este elemento de aquí se va a llamar book content y va a tener las dimensiones basadas en cálculos. Ya sabemos que el book cover siempre va a tener 100 píxeles de ancho. Entonces vamos a crear el book content igual a style.div. Y en este caso vamos a decirle, ok, tu ancho va a ser el cálculo de 100% menos 100% del ancho del padre, obviamente, menos 100 píxeles. Y listo. With the ¿cómo se escribía esto? Ahí está. Ok. Ok, listo. Ya está chambeando. Ya está chambeando. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es hacer que esta parte de acá no tenga márgenes. Y en teoría ya debería estar alineado. Ahora, el problema aquí es que estos vatos están usando esta propiedad que se llama align content. No, es align items. Sí, es align items, ¿no? Entonces, le vamos a llamar a esta cosa, no sé si llamarle eje vertical o eje horizontal, o si llamarle de otra forma. Entonces, para evitarnos problemas, simplemente le vamos a llamar align align content align items. Le vamos a llamar items. Le vamos a llamar align items. Fuck it, no necesito un nombre complejo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a definir props en algún lado y le vamos a llamar align items a esta función que va a determinar cuál va a ser el valor. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar esta prop como opcional. Y vamos a decirle que sea un align item value. Y de nuevo, hay que exportar este num que va a ser un align item value, que va a tener start, end y center. Ok.
Y vamos a definir esta función que se va a llamar align items, que va a recibir una line que va a ser de tipo align item value, y va a ser de align item value start por default, y podemos decir align item value. Tenemos muchísimo código repetido en este caso, ¿no? Podemos encontrar una forma de reducirlo, pero de momento lo vamos a dejar así. No importa ahorita que acumulemos deuda técnica. No me interesa tanto. Align items. Ok. Si lo doy F5. Ok. Y si lo doy margen 0 a esto. Ok, ya está funcionando. Y ya. Entonces lo que vamos a hacer a esta parte de acá es que, como no tenemos una line por defecto, no le pasamos una line, el line por defecto va a ser igual a start. Entonces este va a ser un book name. Y de nuevo, esto lo voy a volver en un átomo y lo voy a colocar en algún lado. Esto va a ser un H3. Y de nuevo va a ser un font family Arial. Y va a tener un margen 0. 0 arriba, 0 a la derecha. Va a tener un rem abajo. Va a tener 0 a la izquierda. Y ya. Ahora, a este book content va a tener un padding de 0.5 rem arriba, abajo, izquierda, derecha. Y va a tener un box sizing, border box, para evitar que este componente crezca más de lo necesario. Y le voy a bajar un poquito el font size porque está medio grosero al book name. Entonces le voy a poner 1 rem, nada más para tener algo. Y ya está. Ahora el book author name. El book author. El book author, en este caso, no estoy muy seguro de si quitarle los márgenes, pero lo voy a hacer nada más como por los loles, porque el componente de arriba ya tiene un margen abajo. Entonces le voy a quitar todos los márgenes nada más para mantener cierta consistencia. El font family va a ser Arial. El font size no me interesa tanto en este momento, y el color tampoco me interesa tanto. De esta forma, arriba, derecha, 0.5 rem. Ok, ya se ve un poquito mejor. Y ahora lo único que necesito es agregar márgenes entre los elementos de los cards. Para hacer esto, lo puedo hacer directamente en el align, pero sería agregar contenido extra. Entonces voy a crear un book container por el simple hecho de que voy a separar la parte de la alineación de los elementos como tal. Entonces, para evitar sobrepoblar con cosas que no necesito el align, voy a dejar que los estilos de separación entre elementos no tengan nada que ver con los elementos de alineación. Entonces, estos van a tener un margen de un rem arriba y abajo y 0 a la izquierda de la derecha. Pero esto me va a generar un borde, un margen extra aquí abajito. Entonces, para evitar eso, lo que puedo hacer es utilizar pseudo elementos, o eran pseudo selectores, no recuerdo cuál era el nombre, pero puedo decir, ok, al último hijo de esta cosa, aplícale un margen de abajo de 0. Pseudo selector, ok, es como tú. Entonces, este vato de aquí, por ejemplo, ya no tiene ese margen.
Tiene el margen de arriba, pero no tiene el margen de abajo, ¿no? Y este vato de aquí, por ejemplo, tiene ambos. Tiene el de arriba y el de abajo. Entonces ya con eso nos evitamos ese detallito. Pero de momento creo que no es útil. Si más adelante lo necesitamos, pues ya veremos qué hacemos. Y técnicamente ya está implementada esta parte. Solo nos falta el más aquí. Pero eso lo podemos implementar después, ¿no? Entonces más o menos ya vamos un poquito avanzando. Hay que mover esto a sus propios componentes, pero ya va tomando forma. O sea, ya va tomando forma. No solo la aplicación, sino la estructura y los componentes, ¿no? O sea, obviamente ya se está volviendo un poquito cada vez más obvia, ¿no? El hecho de que estamos usando Atomic Design. Y ya se está haciendo bastante obvio el hecho de que, por ejemplo, estamos siguiendo cosas de Flutter, ¿no? Que de hecho ya hablamos de esto antes, ¿no? Entonces, échenle un ojito a Flutter y échenle un ojito a Atomic Design, ¿no? Pues cámara, muchachos. Nos andamos viendo. Nos andamos viendo. Cuídense. Muchas gracias por todo.